Hola Juan Carlos, ¿bien y tú? Bien, estaba mirando la fecha y iba a decir, hemos dejado julio atrás. Estamos a 1 de agosto, que por algún motivo al cual desconozco, dicen que es como el mes de los gatos. Sí, yo alguna vez revisé eso, pero ahora tampoco me acuerdo, fíjate, como para decirte algo interesante e inteligente pero no respecto al parece tema. Que los gatos lo pasan bien en agosto y estamos partiendo este mes, que el invierno termina creo por ahí en septiembre. Pero también se conoce como un mes difícil de pasar, sí. Por eso es que uno celebra el pasar agosto. El antiguo pasar agosto. Sí, así que, bueno, estamos partiendo este mes y vamos a partir, obviamente, con un tema que ya anunciamos la semana pasada, súper interesante, sobre plantas medicinales y población mayor. Y para eso tenemos una tremenda invitada. Así es. Brevemente aprovechamos de saludar a Francisco y a David, que están en los controles. Saludos, chiquillos, y empezamos entonces nuestro programa con la presentación. ¿Qué dije? Me dijeron que porque brevemente. Un gran saludo. Un gran saludo a los chiquillos. Claro, entonces presentemos a nuestra invitada. Bueno, hoy día vamos a hablar de plantas medicinales y para eso tenemos invitada a la doctora Gabriela Valenzuela Barra. Ella es química farmacéutica, doctora en ciencia farmacéutica, académica e investigadora en el área de productos naturales del Departamento de Química Farmacológica y Toxicológica de la Facultad de Ciencias Químicas y Farmacéuticas de la Universidad de Chile. Bienvenida, Gabriela. Muchas gracias por la invitación, por la presentación. Yo muy feliz, siempre todos estos temas que abordan las plantas medicinales para mí son mi pasión, así que cuando me invitan a instancias así, yo feliz vengo a colaborar y a compartir la información y las dudas que puedan surgir respecto a este tema. Nosotros felices de que hayas aceptado esta invitación y felices de poder conversar. Este es un tema tremendamente relevante porque nuestro país consume bastantes plantas medicinales y según lo que yo sé, ¿cierto? En el último tiempo se ha visto un incremento en el consumo de las plantas medicinales, plantas que además cultural y popularmente consideramos que son bastante inocuas. Entonces es algo que nosotros consideramos con Juan Carlos también que es súper importante de conversar hoy día y quizás también ojalá desmitificar algunas creencias populares respecto al uso de las plantas medicinales. Entonces vamos a partir en la conversación y yo creo que lo más importante siempre es como dar un contexto. ¿Qué entendemos por plantas medicinales, Gaby? Si tú nos puedes ayudar a comprender esto de mejor manera. Bueno, las plantas medicinales son aquellas especies vegetales las cuales tienen compuestos químicos, por eso es importante referirnos a compuestos químicos que nosotros también en la parte de investigación, el área de productos naturales, los llamamos metabolitos secundarios. Entonces, es importante reconocer que las plantas producen compuestos químicos, que estos compuestos o estos metabolitos secundarios, como se denominan, son los que les permiten adaptarse al medio ambiente, a sobrevivir, por ejemplo, a un estrés hídrico, a fortalecer su estructura, por ejemplo, cuando están expuestas a constantes épocas de viento. Entonces, las plantas tienen que adaptarse al medio ambiente, no pueden arrancar por eso, ¿verdad? Están fijas y de esta forma producen compuestos activos, compuestos químicos, metabolitos secundarios que le permiten adaptarse al medio ambiente. Ahora, estos compuestos químicos pueden tener propiedades medicinales, ¿verdad? Sin embargo, por ejemplo, acá en Chile, nosotros llamamos planta medicinal a los medicamentos herbarios tradicionales, que es una definición que está en nuestra regulación, en nuestra reglamentación, ¿verdad? Se hablan de estas especies, son 103 especies que están contenidas en un listado, en los cuales son utilizadas por la medicina tradicional, llevan 30 años aproximadamente o más de uso, ¿verdad? De la forma folclórica o tradicional, como se reconoce, y es importante mencionarla que, ¿verdad? Hay un libro que se llama El listado de medicamentos herbarios tradicionales que se puede descargar desde la página del MinSal y ahí podemos ver, por ejemplo, especies vegetales que se utilizan de manera medicinal acá en Chile. Ahora, importante, hay especies que están contenidas ahí, ¿verdad?, que tienen respaldo científico, que sean lo que nosotros denominamos, ¿verdad?, en el ámbito de investigación, que se han validado sus usos a través de investigaciones, ¿verdad? Y también hay plantas que todavía falta estudiar y que falta mucho por demostrar eficacia y seguridad. Súper interesante porque tú hablas de 103
¿103 dijiste? Claro, es un listado de 103. Ahora, obviamente ese listado fue publicado en el año 2010. Sabemos que hay más especies que se utilizan de forma medicinal, pero sin embargo es un buen avance para tener el reconocimiento de algunas especies que son muy utilizadas por nuestra población. Estas especies pueden ser especies que son muy reconocidas en Chile porque son nativas o endémicas de Chile, pero también hay especies que son introducidas y de las cuales uno tiende a tener más información. Eso también es algo que a Chile, por ejemplo, puede complicar un poco porque tenemos muchas especies endémicas y nativas de las cuales no sabemos o su perfil de seguridad no se ha comprobado la eficacia, y por el otro lado también tenemos plantas que son reconocidas en el mundo, ¿verdad? Y que han sido estudiadas ampliamente en distintos lugares del mundo y que reconocemos o tenemos más información respecto a ellas. Sí, yo me quedé como ahí, como se hizo uno, como atento a ese dato que dijiste, las plantas tienen químicos. Claro. Eso va a ser un aspecto importante a abordar durante el programa, porque efectivamente, voy haciendo este adelanto, esos químicos podrán interactuar con otros químicos y es parte de lo que vamos a conversar. Efectivamente. Gabriela, ¿cuál es el panorama de Chile en términos del uso de las plantas medicinales? ¿Qué es lo que encontramos? Bueno, en realidad el panorama mundial, de hecho la Organización Mundial de la Salud, en estos últimos 30 años se ha visto un incremento en el consumo de las plantas medicinales. Los últimos datos reportan de un consumo del 65 al 80% en la población. Y en Chile hay alguna evidencia o algunos investigadores han sacado revisiones científica respecto a este tema, y hay algunos antecedentes respecto al consumo de nuestras plantas, porque podemos encontrar información del consumo de plantas en otros lugares del mundo, pero sabemos que nuestra diversidad es distinta. Entonces la tendencia de consumo de plantas medicinales no es la misma que tiene Chile con otros países, incluso con países hermanos, porque tenemos flora distinta. Eso, y también seguro que hay diferencia a lo largo de nuestra región, porque además probablemente lo que se consume, claro, sí, porque es muy distinto el clima y por tanto también la forma, los cultivos y el tipo de plantas que se dan en el sur son distintas a las que se dan en el norte. Exacto, o sea, y de hecho, más aún, ahí está la diversidad que tenemos nosotros, que es muy rica. Tenemos un alto endemismo. Chile es un país que tiene una gran cantidad de especies endémicas que crecen solo en Chile y en ninguna otra parte del mundo, y también tenemos esta gran biodiversidad que nos hace un país tan atractivo turísticamente, ¿verdad? Pero que también ofrece desafíos respecto a este tema, porque las plantas medicinales que se consumen en el norte, por ejemplo, no son las mismas que van a consumirse en la zona centro-sur, ¿ya? Hay algunas investigaciones, por ejemplo, hay un estudio que se publicó el 2019 muy interesante que sacó la Universidad Bernardo Higgins, en donde demostraron entre 100 personas que entrevistaron que tenían tratamientos para salud mental, el 36% complementaba sus tratamientos formales con plantas medicinales, y más aún declaraban que la planta medicinal usada para el sistema, para tratamientos de este tipo, era específicamente cannabis, la más consumida dentro de las personas encuestadas. Y también hay estudios respecto a la investigación que se ha hecho en adultos mayores, el consumo, la tendencia. Hay un estudio en BioBio también que habla de las plantas, y ahí, por ejemplo, hubo encuestados unos 160 adultos mayores también, o adultos en realidad encuestados, en los cuales se demostró que había un gran consumo de plantas que son introducidas, como la menta, la manzanilla, por ejemplo, la ruda, pero también en estas localidades del sur tenemos una influencia importante de nuestros pueblos, ¿verdad? Los mapuches también nos han dejado un legado muy importante del conocimiento de las plantas medicinales, y ahí, por ejemplo, el matico es una planta que es muy reconocida y muy utilizada. En adultos mayores, por ejemplo, también hay una investigación que hizo una colega que trabaja conmigo en la Universidad de Chile, la doctora Raquel Bridi, que publicó su investigación el año pasado en la Revista Médica de Chile, en donde entrevistaron a adultos mayores que declaraban utilizar productos naturales en 8 APS, ¿verdad?, de la municipalidad de Puente Alto, y ahí entrevistaron a 310 adultos mayores que ellos declaraban que consumían estas especies vegetales, ¿verdad? Dentro de ellas se tipificó que la mayoría de estos eran mujeres, casi el 83% de los encuestados que declaraban consumir productos naturales eran mujeres, y en menor proporción hombres.
Y ahí también nuevamente se parecía el perfil que tenía el consumo en Biobío, donde tenemos las plantas introducidas que ya mencioné, la ruda, la menta, la manzanilla, que son plantas que se han estudiado y que se sabe harto de ellas, ¿verdad? Que son muy reconocidas en nuestra población. Pero también tenemos plantas que son muy utilizadas, ¿verdad?, a nivel local. Entonces ahí está el boldo, el matico, ¿verdad?, el paico, que son especies que son muy reconocidas por sus usos tradicionales. Súper interesante también porque, bueno, nos muestra una heterogeneidad también en este consumo, en la incorporación, ¿cierto?, de estas plantas, pero lo que es una certeza es que hay uso de plantas medicinales en el día a día. Gabriela, yo te quería preguntar respecto a la ciencia que estudia esto, ¿no? Porque hay diferencias, o sea, hoy día uno escucha de la fitoterapia, pero también escucha de la homeopatía, la naturopatía. ¿Qué diferencias hay en estas? ¿Qué consideraciones tiene que tener? Porque en principio yo podría decir, no son lo mismo, pero ¿dónde está la distinción? Claro, Carolina, es una excelente pregunta porque muchas veces cuando uno habla de plantas medicinales tienden a mezclar y echar en el saco, por decirlo de alguna forma, un montón de prácticas que pertenecen a las medicinas complementarias y alternativas, ¿ya? La fitoterapia, así como una definición que podría ser más global, ¿verdad?, pero que en realidad depende mucho también de la regulación, de la normativa, de lo que cada país define como fitoterapia. Desde las definiciones más globales hablan como de la fitoterapia como las plantas, ¿verdad?, que se ocupan con fines medicinales, pero nosotros sabemos que tiene un contexto más también global, porque nosotros también a partir de las plantas podemos usar las plantas enteras, por decirlo de alguna forma, podemos usar algunos órganos de las plantas, pero también podemos hacer preparaciones a partir de las plantas, ¿ya? Entonces podemos hacer extracción de compuestos activos, ¿verdad?, preparar extractos, y de esta forma la fitoterapia también los involucra. En Chile se ha definido, ¿verdad?, fitoterapia específicamente a los productos que se conocen como fitofármacos, que son formas farmacéuticas, especialidades farmacéuticas de especies vegetales, ¿verdad?, que pueden ser utilizadas en las partes aéreas, subterráneas, ¿verdad?, o productos de estas que están estandarizados. O sea, hay una estandarización, hay una, podríamos decir, una diferencia respecto a usar las plantas, porque conocemos, o más bien tenemos un antecedente respecto a la composición o al compuesto que es activo, responsable del efecto, porque cuando hablamos de las especies vegetales, hablamos de una matriz compleja. Cuando hacemos extracto o cuando ocupamos la planta, ya sea entera o alguna parte de la planta, nosotros estamos consumiendo una gran cantidad de compuestos químicos, una matriz compleja. Claro, solo para hacer una distinción, si estoy entendiendo bien, claro, no será lo mismo utilizar el tallo, no será lo mismo utilizar la hoja o una parte de esta. Probablemente se ha estudiado que la planta presenta mayor concentración de ciertos principios en X parte. Exacto. Entonces entiendo que esto está estandarizado porque se entiende y se conoce la composición de esta planta vegetal, ¿no? Sí, ahí solo aportar también, entonces en Chile, para terminar el concepto de la fitoterapia, se reconocen los fitofármacos, que son estas especialidades farmacéuticas, ¿verdad?, que están registradas, que tienen avalada la eficacia y la seguridad por parte de un registro que otorga el Instituto de Salud Pública. Y por el otro lado también los medicamentos herbarios tradicionales que mencionamos anteriormente. Eso es lo que en nuestra regulación nosotros conocemos como fitoterapia. Ahora, lo que es homeopatía, naturopatía, entran en las medicinas complementarias y alternativas, que en Chile también, o alternativas, que también están normadas por el Ministerio de Salud y comprenden otras prácticas, otras creencias. También pueden utilizar productos naturales, ¿verdad? También se pueden emplear, pero se utilizan desde un concepto distinto a lo que nosotros estamos enfocados en la fitoterapia. Ya la fitoterapia, ¿verdad?, estamos utilizando plantas medicinales con el fin de poder, ¿verdad?, aliviar, tratar algún síntoma, alguna patología, ¿verdad?, en particular. En cambio, en la homeopatía, por ejemplo, tenemos conceptos totalmente distintos de diluciones, ¿verdad?, de dosis que son bastante pequeñas. Hablamos del concepto de dilución. En la homeopatía también los tratamientos están más enfocados en el paciente más que en una patología. Son conceptos distintos, ¿ya? Se habla de esta dilución, ¿verdad?, de estos productos, de estas concentraciones en pequeñas cantidades. Entonces, hablamos de conceptos de medicina distintos. En la naturopatía, por ejemplo, que era algo que también me preguntaste, habla también de cómo nosotros podemos
promover el autosanación, ¿verdad? Empleando prácticas, ya sea utilizando productos naturales, alimentación, deporte o actividad física. Son conceptos que van distintos y que van fuera y que a veces tienden a mezclarse porque pueden emplear productos naturales, pero en realidad nosotros en la fitoterapia tenemos a los fitofármacos y a los medicamentos herbarios tradicionales, están normados, ¿verdad?, por el Decreto Supremo número 3 del año 2010. Los fitofármacos, ¿verdad?, tienen un registro por parte del Instituto de Salud Pública. Yo ahí tenía una duda, si es que entendí bien, Gabriela, tú hablas de los fitofármacos, puedo estar equivocado en esto porque no conozco mucho de la temática, pero es, por ejemplo, si uno se tomara una cápsula de una X extracto de una planta, ¿verdad? Uh-huh. Y eso está regulado, eso tiene sus dosis justas, claro, sanitariamente está, que es distinto al consumo directo de la planta. Exacto, claro. Los fitofármacos, claro, tienen demostrada su eficacia y su seguridad, ¿verdad? Uh-huh. Con estudios clínicos, hay evidencia de seguridad, ¿verdad?, cuando corresponde. Entonces, al consumir estos productos, va a aparecer toda la información del paciente, ¿verdad?, respecto a los efectos secundarios, respecto a para qué utilizar. Tienen muchos de ellos que seguir con la supervisión médica, son muchas veces prescritos, ¿verdad?, por profesionales de la salud. Entonces, es importante entender que hay eficacia y seguridad demostrada. Estos productos vienen en forma farmacéutica, son especialidades farmacéuticas. Perfecto. Esa duda tenía yo, Caro. Queda bastante claro igual, pero yo creo que popularmente como que uno asocia el tema de las plantas como a un único lugar, digamos, ¿no? Uh-huh. Y con lo que tú señalas, Gabriela, por supuesto que nos queda mucho más claro esta distinción y también lo importante que es, a propósito también de la regulación que tú señalas. Yo creo que eso es importante destacar, que existe una regulación. Ahí Gabriela la señalaba, que desde el 2010, ¿cierto? ¿Existe? O sea, no, existe de antes, pero el decreto que ha actualizado, el último, el Decreto Supremo número 3 del año 2010, ¿verdad? Siempre se ha normado esto, solo que, ¿verdad? La legislación vigente hoy es este Decreto Supremo número 3 del año 2010, donde están descritos los fitofármacos, aparecen también descritos los medicamentos herbarios. Van ocurriendo cada cierto tiempo algunas modificaciones para mejorar, sobre todo el control. Por ejemplo, en los medicamentos herbarios tradicionales, el año pasado surgió un cambio respecto a la fiscalización del lugar donde se envasan estos productos, uh-huh, que son elaborados de manera artesanal. Yo creo que en el segundo bloque vamos a poder profundizar respecto de la importancia de que esto esté regulado, porque entre otras cosas vamos a abordar o vamos a tratar de desmitificar esta frase que uno escucha como no, si es una plantita nomás no pasa nada. Sí, yo creo que eso. Vamos a hablar de eso. Nos está pillando la hora, ¿cierto? Sí. Para cerrar este primer bloque, pero por favor sigan atentos y atentas porque vamos a continuar conversando este tema con Gabriela. Y ahora, antes de pasar a nuestro tema musical, quiero solo recordar que el día 28 de julio se conmemoró el Día del Campesino y de la Campesina. Y esta conmemoración existe desde el año 2015, pero creo que es importante reconocer, sobre todo porque hoy día además estamos hablando de plantas medicinales y porque vamos a tener temas musicales como con temas acorde a la tierra también. Así que un saludo a todos los campesinos y campesinas que por allí pueden estar escuchándonos también. Entonces les invito a cerrar este primer bloque con Violeta Parra. Nos vamos a escuchar La Jardinera. Resonar con vínculos, un espacio de diálogo inclusivo y enriquecedor que celebra la diversidad de voces y perspectivas de las personas mayores en relación con el envejecimiento. Conducen Carolina Moraga y Juan Carlos Catalán. Estamos de regreso en Resonar con Vínculos. Hoy día estamos hablando sobre la temática de plantas medicinales y población mayor y estamos conversando con Gabriela Valenzuela, quien nos ha estado contando en el primer bloque respecto de qué son las plantas medicinales, la normativa bajo la cual se rigen, y vamos a seguir en esta conversación, pero antes, Caro y Gabriela, como siempre queremos hacer algunos puntos importantes. Yo quería comentar que hoy día, a partir del 1 de agosto 2024, se pone en vigencia la ley Karin, que es la ley 21.643, que modifica el Código del Trabajo en materia de prevención, investigación y sanción del acoso laboral, sexual y violencia en el trabajo. Es un tema importante. El gobierno del presidente Boric en particular ha puesto mucho énfasis en esto, por tanto, que todas las personas que trabajamos
en los distintos niveles, ¿cierto?, jerárquicos, con compañeros de trabajo, tengan en consideración esta herramienta de tal manera que en caso que ocurran algún tipo de estas dificultades, sepan que se cuenta con esta herramienta que puedan usar para validar sus derechos, ¿cierto?, laborales. Así que creo que es importante mencionar que a partir de hoy, 1 de agosto, entra en vigencia la ley Karen. Y quienes quieran informarse, por supuesto, tenemos muchas páginas que están informando, notas de prensa, o sea, esto como entró en vigencia hoy día, efectivamente ustedes van a poder encontrar, así que quien aún no ha revisado las implicancias de esta ley, usted pone en su buscador amigo. Ley Karen, Ley puede entrar a la página del gobierno, a Previsión Social también, y van a encontrar ahí información. De hecho, ahí David está poniendo en pantalla también la Ley Karen. Perfecto, gracias David. Gracias David, gracias Francisco. Oye, continuando con el tema, Gabriela, nos quedaron algunas cosas ahí en el tintero, pero que las enunciamos. ¿Qué mitos existen? Porque, bueno, dado que hay un uso popular, ¿cierto?, de las plantas medicinales, bastante extendido, en población mayor, pero también a lo largo de los otros grupos etarios también. ¿Qué mitos existen respecto al uso de las plantas medicinales y que sería bueno hoy día que digamos ya, esto es un mito, es decir, no es real, tomemos conciencia, ¿cierto? Claro, el mito clásico es que las plantas no tienen químicos, porque cuando hablan de como que la población separa el concepto de fármaco de síntesis de los fármacos tradicionales. La pastilla que te da el médico. El concepto natural no es químico, dice. Claro, no hay químicos y como he querido reforzar este concepto partiendo de que las plantas producen una gran cantidad de químicos que cuando tomamos un extracto, un producto a partir de una especie vegetal, estamos consumiendo una matriz compleja. Ese concepto es muy importante, una matriz que tiene diversas familias de compuestos químicos. Como les mencioné, estos compuestos químicos se sintetizan o biosintetizan en las especies vegetales para poder generar una adaptación al medio ambiente, que era lo que he señalado anteriormente. Entonces, el concepto de que existan compuestos químicos, nos vamos a enfrentar ahora al siguiente desafío. Estos compuestos se pueden potenciar, ¿verdad? Puede uno inhibir el efecto del otro, podemos tener diversidad de respuesta en relación a esto. Y más aún, también hay muchos compuestos que están en las plantas que sirven de defensa para la especie vegetal y que son tóxicos para nosotros. Entonces, sacar también el mito de que las plantas son inocuas, que no generan ningún daño. Hay plantas que se clasifican como tóxicas, que tienen compuestos activos de gran potencia que pueden ser perjudiciales para la salud. Y aprovecho de comentarles, ¿verdad?, que nosotros tenemos un listado de plantas tóxicas que está publicado, hay 47 especies vegetales, sabemos que todavía hay que ir incrementando este listado, está publicado en la página del Instituto de Salud Pública. Y, por ejemplo, mencionar una especie vegetal que crece entre Copiapó, por ejemplo, y la región metropolitana, que es la oreja de zorro, que es una planta muy bonita, que la forma de las flores tienen como si fueran aterciopeladas, que en realidad es una cápsula, es como una protección, más bien es como para captar polen, tienen esas estructuras, son como trampas de polen. Y esta especie vegetal se ha utilizado mucho, por ejemplo, por la población de manera tradicional para, por ejemplo, estimular la regla, la emanagoga, también como analgésica, ¿verdad? En los trabajos de parto también se utilizaba mucho. Sin embargo, tiene un compuesto activo que se llama el ácido aristolóquico, que desde en muchos países está totalmente prohibido porque tiene riesgo de generar cáncer, es mutagénico, es tóxico y tenemos que reconocer que nuestras plantas chilenas también podrían tener compuestos tóxicos, que las plantas que consumimos y que pensamos que no van a generar ningún daño a la salud, sí lo pueden hacer. Entonces, siempre que consumimos una planta con un fin medicinal, tenemos que tener precaución de que pueden existir interacciones, que podemos consumir productos, principios activos que son tóxicos y nunca reemplazar un producto por mi propia, ¿verdad?, decisión, cambiando los tratamientos formales. Siempre avisar al equipo de salud que me está atendiendo, estoy consumiendo esta especie vegetal, porque hay veces que uno puede ver que un tratamiento farmacológico no tiene eficacia. ¿Y qué está pasando? ¿Qué le estará pasando al paciente? Ajustan dosis, se hacen un montón de seguimiento al paciente y en realidad puede ser incluso algún producto natural que esté consumiendo y que no avisó al profesional de la salud. Entonces es muy relevante que profesionales de la salud, ¿verdad?, así como los adultos mayores o cualquier persona que consume una planta medicinal tenga este concepto de que podemos tener interacciones farmacológicas entre las plantas o con productos farmacéuticos
terapias adicionales, o sea, las terapias formales que esté consumiendo esa persona, ¿verdad? Y el riesgo de toxicidad, que es muy relevante. Gabriela, tú hay... Por favor. Sí, perdón. ¿Tú tienes algún ejemplo concreto de esa interacción que podamos poner al aire? De hecho, eso quería precisar. Antiagresivo, ojo con esta planta, no sé. Claro. Eso quería precisar, que en el fondo, ¿qué vamos a entender por interacción? Que yo creo que es importante clarificar ese concepto. Claro. Una interacción, ¿verdad? Puede ser cuando, por ejemplo, estoy consumiendo un producto natural y puede afectar, interferir con el tratamiento farmacológico habitual que yo tengo, porque a veces este producto natural, como ya mencionamos, tiene principios activos, tiene un mecanismo de acción, y a veces podemos tener estas potenciaciones que llamamos como muy técnicas farmacodinámicas, en donde, por ejemplo, muy común, estoy consumiendo un ansiolítico en la noche, ¿verdad? Estoy tomando algún producto hipnótico y además yo tomo la agüita de melisa, valeriana o algún producto, algún fitofármaco, ¿verdad? Que sea también, que vaya en esa línea, que también es depresor del sistema nervioso central. Entonces, por ejemplo, ahí tenemos una potenciación farmacodinámica. Entonces, es importante de no mezclar los productos, avisar a los profesionales de salud. Y ahí, por ejemplo, en la melisa, ya que hay varios pacientes que tienen, por ejemplo, hipotiroidismo, puede afectar el tratamiento con la hormona, ¿verdad? Que habitualmente se emplea, que es la levotiroxina sódica. Hay alteraciones en el tratamiento de los pacientes que tienen hipotiroidismo con la melisa. Hay muchos otros tratamientos naturales, o más que naturales, especies vegetales, por ejemplo, que se utilizan mucho por la población. El ginseng, el ginkgo biloba, por ejemplo, el boldo también, que se han visto interacciones con los tratamientos anticoagulantes. Hay muchas personas, adultos mayores, que están con tratamientos crónicos como anticoagulantes. Exacto. Entonces, estos fármacos pueden afectar. Entonces, ahí tenemos, bueno, siempre el clásico ejemplo histórico, la hierba de San Juan, ¿verdad? Que ahí tenemos un clásico que podemos tener interacciones por potenciación farmacodinámica con fármacos que son antidepresivos, pero también podemos afectar el consumo de otros fármacos, bajando las concentraciones plasmáticas y afectando la eficacia de otros fármacos, como por ejemplo anticonceptivos. Estoy hablando de manera muy general. Incluso también hay veces que consumimos fármacos, por ejemplo, que también es otro grupo muy importante que consume la población, los laxantes. Los fármacos que son derivados de antracenócidos, del sen, frángula, cáscara sagrada, que podemos encontrar en las farmacias, ¿verdad?, aceleran el vaciamiento gástrico y eso podría afectar la absorción de fármacos. Incluso el consumo crónico de estos fármacos podría llevar también a producir un cáncer de colon por la irritación sostenida que genera por su mecanismo de acción. Entonces, pensar que estoy tomando un producto laxante, natural, no necesariamente es algo que me va a generar un efecto, y más si lo estoy tomando de forma crónica. Entonces, yo creo que no solo con los productos naturales, cuando nosotros tenemos sintomatología, es decir, por ejemplo, al comer nos produce ardor y lo que recurrimos a los productos naturales o recurrimos a los fármacos para enmascarar sintomatología, estamos enmascarando la causa. Entonces es súper importante siempre que tengo alguna sintomatología, acudir al médico, hacer exámenes, ¿verdad? Y contarle a la población, a todo el equipo multidisciplinario que me está atendiendo, de qué producto estoy consumiendo. Gabriela, ¿hay alguna diferencia? Imagino que sí, pero igual es bueno preguntártelo a ti. Respecto a la cantidad de plantas o de fitofármacos que se consume y la frecuencia, porque un ejemplo súper concreto, tú hablaste, por ejemplo, de algún laxante natural. Es distinto si lo tomo una pura vez a si lo estoy tomando siempre, sí, ¿verdad? Por supuesto, sí, ya. Como tenemos compuestos, claro. Las interacciones se podría presentar cuando lo consumo solo una vez o cuando lo consumo de forma crónica, pero el hecho de consumirlo de forma crónica porque estoy pensando que estoy consumiendo un producto inocuo, que no me va a pasar nada, puede a la larga generar complicaciones, como por ejemplo que la de los laxantes, la más reconocida habitualmente, que es el síndrome de colon negro que producen estos laxantes por uso crónico, que podría llegar a un cáncer de colon. Perfecto. Es importante porque hoy día uno ve un montón de estos productos así tipo tecitos para las grasas, para mejorar la digestión, para no sé qué, y efectivamente yo creo que cada vez son mucho más incorporados en la población, sobre todo gente que busca bajar de peso también. Wow, eso también. Bueno, ahí hay un tema que es como nacional, igual yo creo que tiene que ver como cuando nosotros tenemos productos que
reconocen una propiedad terapéutica, nosotros tenemos que ser súper responsables al momento de consumirlos. Por eso el Instituto de Salud Pública, ¿verdad?, avala la eficacia y la seguridad de un producto a partir de un registro sanitario. Pero hay muchas veces productos que tienen plantas con supuestamente usos milagrosos que se comercializan sin un registro sanitario, sino que porque son alimentos y tienen resoluciones sanitarias de alimentos. Entonces, cuando yo encuentro un producto que dice esto es para bajar de peso o esto me va a ayudar a potenciar el sistema inmune, que es algo que pasa mucho con los adultos mayores, me pasa también con mi mamá, que a veces va a la farmacia y llega llena de productos. Es muy importante saber que si hay una propiedad terapéutica declarada en el producto, ese producto tiene que tener un registro sanitario, tiene que tener avalada la eficacia y la seguridad. Yo no puedo consumir un alimento para una propiedad terapéutica, porque los alimentos no tienen propiedades terapéuticas. No está demostrada, no son para eso. Los suplementos alimentarios que se comercializan mucho, que a veces se escapan, ¿verdad?, de esta línea de ir a proponer alguna propiedad terapéutica, son para suplir carencia dietaria, ¿ya? No son para tratar patologías. Entonces, muy importante ahí que eduquemos a la población, las campañas que hagamos nosotros desde los colegas que trabajan en farmacias, que hacen un rol muy bonito, ¿verdad? También los que trabajan en los centros de salud, de poder informar de que cada vez que consuman un producto, no piensen que porque venga de una planta, ¿verdad?, va a ser algo que va a ser totalmente seguro, que no va a tener interacciones. Y si estoy viendo que estoy consumiendo un producto que no tiene un registro sanitario, ¿verdad?, lo puedo consultar. Puedo ser un adulto mayor y a lo mejor no saber dónde está el registro sanitario, que es un número que aparece en la caja. Yo puedo consultar en los buscadores de productos registrados del Instituto de Salud Pública, ¿verdad? A nosotros nos ha pasado que a veces vemos productos que se comercializan en las ferias, que también es algo que se está hablando mucho, y productos que no son nacionales, que vienen de afuera, que son con productos naturales y que también promocionan una propiedad terapéutica. Entonces, en esos productos en la feria, claramente ningún producto debería estar en la feria vendiéndose con un fin medicinal, ¿verdad? Tenemos que avalar el registro, tenemos que comprar en lugares que sean oficiales, sobre todo para mantener, ¿verdad?, el primero, asegurarnos de que lo que se está comprando, ¿verdad?, es de un lugar legal, oficial y que está avalado por nuestro país. Entonces, buscar los registros, están en las páginas del buscador de productos registrados, ¿verdad? Si no tengo las dudas, puedo acercarme a una farmacia y ir a consultar, ¿verdad?, al farmacéutico o a la farmacéutica en la farmacia. Esto es un producto, es un fitofármaco, es un medicamento, es un suplemento alimenticio, que les llame la atención. Si hay un producto que es suplemento alimenticio, no puede tener una propiedad terapéutica. Sí, yo creo que ahí hay una responsabilidad social importante, ¿eh? Porque, claro, efectivamente tú bien señalas, a veces tenemos personas de nuestras familias incluso que consumen ciertos productos, pero también uno podría estar atenta a cuáles son estos productos que están consumiendo, dónde los están adquiriendo y también generar una conversación al respecto. Porque tal como tú señalas, o sea, poder identificar si tiene o no tiene resolución o tiene código, claro, qué sé yo, a veces podrías no verlo incluso porque es muy pequeñito. Entonces ahí la familia o la red también toma un rol protagónico. Gabriela, yo te quería preguntar, un poco ya para ir más a lo específico, ¿cuáles son las plantas medicinales más consumidas en nuestro país? Un poco como, y quizás mencionar algunas propiedades. Súper. Mira, como habíamos mencionado, las fui mencionando anteriormente, de diversos estudios siempre destacan la menta, la manzanilla, ¿verdad?, el boldo, que es una planta chilena, ¿verdad?, el matico, el bailagüen, el llantén, hay una gran diversidad de especies vegetales. Claro que el quillay tiene más bien un uso, los mapuches, ¿verdad?, lo utilizaban específicamente para producir espuma, para lavar el cabello, ¿verdad?, más que un uso así como las otras que se utilizan más, aunque los mapuches igual reportan algún uso como analgésico, antiinflamatorio, pero bueno, ahora que tocaste, Carolina, el quillay, para mí es súper importante mencionar que el quillay es un ejemplo de una planta chilena que ha sido estudiada y que hoy día tenemos productos a lo largo de todo el mundo en donde las saponinas del quillay están presentes, ¿verdad?, como para la formulación de vacunas. Las saponinas del quillay son muy reconocidas. Hoy día hay 3 vacunas que utilizan la saponina del quillay, no las tenemos en Chile, pero están a lo largo de todo el mundo. Es un lindo camino que
ha tenido el Quillay desde la utilización por los pueblos ancestrales, ¿verdad? Pasando por la investigación y que estos productos hoy día estén formalmente en la preparación de vacunas ha sido muy, muy importante. Ahora, principalmente los productos naturales se consumen por su uso gastrointestinal, ¿verdad? Algunas alteraciones, ¿verdad?, del sistema nervioso central, usos dérmicos, y en gastrointestinal ahí tenemos una gran cantidad, desde la menta, ¿verdad? El paico, el bailagüen, se utilizan para como antiespasmódico, ¿verdad? Pero también tenemos otras especies que se utilizan como, ¿verdad?, estos típicos, como lo llaman a veces, los relajantes naturales, estos ansiolíticos, sedantes, ¿verdad? La melisa, que la mencioné anteriormente, es muy utilizada. La manzanilla, que también, ¿verdad? El orégano. El orégano, sí, de hecho me tocó la otra vez con unos adultos mayores que me comentaban que hacían agüita de apio con orégano para dormir en la noche. Bueno, si uno, así como gran efecto en una infusión de orégano, no vamos a encontrar una respuesta terapéutica de esa manera, ¿ya? Pero sí, los adultos mayores lo utilizan, y hay otras especies vegetales que van más por esa vía que el mismo orégano, por ejemplo la melisa, la valeriana, ¿verdad? Bueno, incluso hay fitofármacos de aceite esencial de lavanda, o sea, la lavanda tiene estudios clínicos como ansiolítico, ¿verdad? Y hay un producto que ya está en el mercado como fitofármaco. Entonces, pero habitualmente son para malestares gastrointestinales, para utilizarla, ¿verdad?, para el sistema nervioso central, ¿verdad?, sobre todo como sedante, ansiolítico, también para alteraciones de la piel, ¿verdad?, el matico, que es muy utilizado como cicatrizante, que también tiene una historia muy bonita a través de los mapuches y la utilización de esta especie vegetal. Yo estaba pensando que, producto de todo esto que estamos conversando, la idea no es como desprestigiar las plantas medicinales, sino todo lo contrario, reconocer su uso adecuado y responsable, con todo lo que Gabriela nos está contando. Y esto sí creo que es importante destacar esa idea. Sí, yo también lo quería comentar. De hecho, yo trabajo, mi línea de investigación es trabajar con las plantas, sobre todo plantas chilenas, evaluando sus propiedades químicas, o sea, evaluando su propiedad farmacológica, haciendo una identificación química. Entonces, a mí me encanta el estudio de las plantas medicinales, pero siempre que hablamos de las plantas medicinales es importante hablar de la seguridad, de la eficacia, ser responsables frente al uso de ellas. Sí. Y solo un tema que no creo que alcancemos a profundizar, creo yo. Podemos dejarlo para después. ¿Para un segundo bloque? O otro bloque, otro programa, no sé. Porque hablaste, por ejemplo, del agua de apio con orégano, que en el fondo, en bajas concentraciones, probablemente no tenga un efecto tan importante en el sistema nervioso central. ¿Eso respondería más bien a un efecto placebo? Efecto placebo entendiéndose como eso, que uno toma un medicamento o algo que cree que le va a hacer un efecto. A mí me daban agüita de orégano para el dolor de estómago. Claro. Sí, clásico. Lo que pasa, parte de que muchas veces productos que se han consumido, por ejemplo, de forma de alimento, que después son reconocidas sus propiedades, pasa con el ajo, pasó con el tomillo, ¿verdad? Que hoy día tenemos productos, pero claro, cuando lo estamos consumiendo como alimentos en esas concentraciones, de esa forma, no vamos a tener una propiedad terapéutica, o alimentico. Es cuando nosotros preparamos extracto y concentramos los compuestos activos. Eso pasa con el ajo, que tiene estudios clínicos, el tomillo, y con muchas otras especies, por ejemplo, el jengibre, que tiene también, los gingeroles del jengibre se han estudiado como antiemético, la canela, ¿verdad?, que también, el clavo de olor, tienen principio activo. Nosotros lo ocupamos como especie, hacemos, por ejemplo, un arroz con leche, le echamos canela ahí, pero ahí las propiedades terapéuticas de la canela no van a estar, ¿verdad? O del clavo de olor, que de hecho cuando uno va al dentista siente el olor a eugenol, que yo les digo, el olor a clavo de olor, que es anestésico, ¿verdad?, que se ocupa, pero al utilizarlo como alimento, las propiedades terapéuticas no están en esas concentraciones, en esa presentación, por decirlo de alguna forma. Súper interesante. Gabriela, hay un tema que lo voy a dejar enunciado, lo vamos a retomar después de nuestra pausa musical, que es el uso de la cannabis como elemento medicinal. Así que quédense con nosotros, de vuelta vamos a retomar este tema con Gabriela, pero ahora les invito a escuchar Dale tu mano al indio de Daniel Biglietti. Un espacio de diálogo inclusivo y enriquecedor que celebra la diversidad de voces y perspectivas de las personas mayores en relación con el envejecimiento. Conducen Carolina Moraga y Juan Carlos Catalán.
Regresamos aquí en nuestro programa Resonar con Vínculos. Estamos conversando con Gabriela Valenzuela Barra, la doctora Gabriela Valenzuela Barra, quien es doctora en ciencias farmacéuticas, y estamos hablando del tema de plantas medicinales, y nos quedó un tremendo tema pendiente que quiero retomar de inmediato, Gabriela. Quiero saber qué pasa con el consumo de cannabis y su uso medicinal, porque yo diría que un tiempo a esta parte, efectivamente, el uso de cannabis está mucho más presente en nuestra población, pero además aparecen muchas iniciativas sobre su uso medicinal. ¿Qué se sabe de eso? ¿Cómo lo han visto ustedes? ¿Quiénes están utilizando esta cannabis como uso medicinal? Carolina, ese es un tema, pero siempre muy importante, no solo en la población adulto mayor, en los adolescentes, ¿verdad? Cannabis, el uso medicinal de cannabis viene hace muchos años, ¿verdad? De hecho, hay discusiones políticas en torno al tema de regularizar, legalizar, ¿verdad? En nuestro país, ¿verdad? Nosotros tenemos, como yo les comentaba, fitofármacos. Hay un producto que está a base de cannabis que se utiliza, ¿verdad?, para el tratamiento de la espasticidad en esclerosis múltiple, que es el Sativex, que es lo que está registrado, que contiene más que una concentración, la estandarización de este producto está en base a los cannabinoides, específicamente el THC y al CBD, ¿ya? Ahora, por el otro lado, lo que ha avanzado mucho el tema de la cannabis medicinal, se ha ido mucho también al tema del CBD, ¿verdad? Porque si bien es cierto, hay mucho consumo de cannabis por el hecho de ser anticonvulsivante, muchas asociaciones de padres, por ejemplo, de personas que tienen condiciones patológicas en las cuales la cannabis sativa ha sido efectiva, ¿verdad? Por ejemplo, con el tema de la epilepsia refractaria, donde hay evidencia, pero allí la evidencia está relacionada específicamente al CBD. Entonces, el consumir un extracto, estoy también adicionando los efectos secundarios de otros compuestos. El THC tiene Claro, o sea, no es solo el responsable de la actividad, sino que también estoy consumiendo, por ejemplo, el THC, que sobre todo se ha visto los efectos secundarios, es un compuesto psicoactivo que podría tener complicaciones. Además, hoy en Chile tenemos productos registrados en el Instituto de Salud Pública con CBD purificado. En Europa hace un par de años ya se aprobó, ¿verdad? Incluso este producto de CBD purificado en Europa es el Epidiolex. Y tenemos un bioequivalente ya registrado en Chile. Este producto se puede utilizar en niños, incluso la seguridad sobre 2 años. Entonces estamos hablando del CBD purificado, que ha sido a grandes avances que ha tenido en la investigación de la cannabis. Ahora, algo súper importante, que como ya vimos, las especies vegetales tienen compuestos químicos. Existe una variabilidad de metabolitos secundarios y además las especies vegetales responden al estrés medioambiental. Entonces yo creo que la cannabis sativa hoy en día tiene una gran cantidad de manipulación genética, estrés, para que produzcan metabolitos secundarios, entre estos los cannabinoides y entre estos el THC, ¿verdad? Entonces hay veces nos encontramos con especies vegetales, de hecho los datos de decomiso están mostrando que estos últimos años se ha triplicado el contenido de THC. Antes hablábamos de especies vegetales que tenían 2, 6, después pasamos a 20, hoy día estamos llegando casi al 40, 50%, estamos hablando de plantas en las cuales si yo hago preparados artesanales, no da lo mismo el material vegetal con el cual estoy preparando. Más THC probablemente. Más THC. Que es el componente psicotrópico finalmente. El compuesto psicoactivo, ¿verdad? Y ahí estoy teniendo una preparación artesanal en donde, oye, pero yo ocupo siempre la misma receta y me da efecto, pero el material vegetal es variable. Entonces, por eso la estandarización es tan importante en el ámbito de los productos naturales, ¿verdad? Y también la validación, si vamos a consumir un producto natural, que tenga validados, respaldados, ¿verdad?, de manera científica su uso. Ahora, hay muchas plantas que en la tradición se han utilizado años, que yo creo que es un llamado para que los grupos de investigación a lo largo de todo Chile empiecen a trabajar, a investigar, aumentemos el conocimiento, ¿verdad?, de nuestras especies medicinales. Claro, yo pensaba que la cannabis en el último tiempo se ha utilizado muchísimo en pacientes con cáncer. Claro. Para el tema del manejo del dolor. Exacto. De hecho, bueno, hay algunos en Estados Unidos, no en Chile, hay cannabinoides que están registrados por la FDA, los cuales se utilizan como antiemético y también algunos en tratamientos paliativos para el dolor, pero la evidencia científica todavía en relación a los tratamientos habituales que hay de dolor en el manejo paliativo de los pacientes con cáncer no han podido demostrar que es más efectivo que los tratamientos que hay, ¿ya? Es importante también un
comunicado respecto a esto, que siempre me gusta hablar a los estudiantes cuando hago clases respecto a este tema, es que la información, nosotros hoy día con internet tenemos un acceso tan alto a la información, pero respecto a estos usos es importante, y sobre todo cuando hay tanta información de cannabis, ocupar fuentes, revisiones sistemáticas que me permitan sacar fuentes concluyentes, que me permitan decir, no solo un estudio que se hizo en célula, porque a veces me llegan, no, pero es que he ido a conferencias y me dicen, no, pero es que yo el otro día vi un estudio en una célula, en una línea celular, donde y una propiedad particular. Es importante que cuando hay este nivel de información tengamos estudios, la evidencia con estudios clínicos. Es importante que sean revisiones sistemáticas. En el cannabis sativa hay varias revisiones sistemáticas que ha sacado ya la EMA, que ha sacado la Academia de Ciencias de Estados Unidos, refiriéndose a las potencialidades terapéuticas, y la evidencia que existe hoy es concluyente, porque puede ser que a lo mejor cannabis tenga un efecto, pero la investigación como la tenemos hoy en día, por ejemplo en analgesia, todos los estudios arrojan que no es mejor que los tratamientos habituales que tenemos para tratar la analgesia. El antiemético es algo que sí está ya con mayor evidencia respecto a cannabis sativa, y sobre todo en los pacientes que tienen quimioterapia, ¿verdad? Sobre todo en el ámbito del THC. Bueno, y el CBD como tratamiento anticonvulsivante, que así. Pero importante, si vamos a hablar de cannabis, utilizar revisiones sistemáticas, fuentes que me entreguen información confiable, no un estudio que vi en internet, que una universidad de no sé dónde hizo y se demostró esto, que a veces pasa. Ahí hay un tema no menor, o sea, no todos los estudios que existen, porque alguien dice, no, lo leí en un estudio, pero claro, analizar el nivel de evidencia científica requiere también de un nivel de conocimiento mayor. Yo creo que eso es importante, y hay una responsabilidad también para la toma de decisiones. Exacto. O sea, como uno dice, práctica basada en evidencia, ¿no? Y ahí, claro, porque está todo el tema de los mitos. Yo he escuchado esto, más de una oportunidad. Me tomé una agüita de marihuana, cuando ninguno de los componentes de la marihuana es hidrosoluble, sino que son lipos. Bueno, a mí me han llegado semillas, me dicen, oye, aquí tengo unas semillitas de cannabis, voy a sacar, y los cannabinoides no están en las semillas, si hay concentraciones por contaminación, por manipulación. Entonces hay mucho mito asociado, y por eso es tan relevante lo que tú estás planteando, Gabriela, en términos de informarse, bueno, ojalá a través de estudios, pero también sabemos que hay brecha digital en las personas mayores, que no, el acceso a internet todavía no está 100% cubierto a nivel territorial. Por lo tanto, en el caso de aquellas personas que no tienen ese acceso, que lo puedan consultar justamente, como tú decías, en farmacias, en los centros de salud, donde puedan recurrir a especialistas que también sean los que manejan estos temas. Claro, y la educación, o sea, yo creo que tenemos un deber, un rol en nuestra sociedad. Ahí hay un desafío. Sí, exacto, sí. Yo siempre llamo a hoy en día está tomando cada vez más fuerza el tema de la divulgación científica, el de la difusión. Yo creo que es nuestra responsabilidad, ya sea todos los que trabajamos en el ámbito de la investigación, poder masificar esta información cuando se hagan charlas, campañas de información respecto a estos temas, pero no solo hacia los adultos mayores, por ejemplo, en este caso, sino que también a los profesionales de la salud, porque muchos de ellos no están formados en sus respectivas carreras, ¿verdad?, en este ámbito. Nos ha pasado, le estaba contando que me estoy integrando a un equipo ahí del Instituto del JIR para trabajar, ¿verdad?, con algunos pacientes que están con cáncer y cómo los productos naturales pueden interferir en su quimioterapia. Y claro, y ellos dicen, claro, a veces no incorporamos estas preguntas en las encuestas que hacemos a los pacientes, no sabemos cómo abordar porque nosotros mismos no tenemos formación en esto. Entonces también es muy importante los equipos multidisciplinarios, la educación a los profesionales de la salud y la educación también a la población. Claro, ahí hay como dos puntos relevantes, ¿no? En este encuentro entre el paciente y el tratante, qué importante es que cada uno de nosotros como profesionales de la salud consultemos, cuando consultamos, por ejemplo, qué fármacos consume, qué tipo de plantas medicinales también consume, u otro, ¿no?, que pueden sumar y que, tal como señalaba acá nuestra experta, ¿no?, pueden hacer interacción farmacológica de la farmacodinámica o farmacocinética también. O de la farmacocinética, la potenciación también, ¿cierto?, de algunos productos, ¿no?, que uno busca un efecto, pero esto puede estar exagerado, ¿no?, exacerbado cuando está en presencia de otros activos. Estamos ya cerrando nuestro programa, pero ¿sabes qué pensé, Gabriela? Y aquí me permito, te voy a dar este espacio. Yo creo que hay que reconocer ciertas iniciativas, y la divulgación científica es una que se da de diferentes esferas, y aquí que me acordé del proyecto Capsulita, y te voy a dar el paso ahí para que tú puedas mencionar esta iniciativa, pues nosotros queremos invitar a la gente al proyecto Capsulitas para acá. Bueno, ahí tengo sentimiento, ¿verdad?, más cercano, conflictos de interés, porque ahí tengo un alumno que trabaja en el laboratorio que está liderando este
proyecto, y aprovecho a saludar a Kevin, ¿verdad? Kevin es un alumno que con otro grupo de estudiantes se han interesado más bien en los temas farmacéuticos y cómo educar a la población. No es solo a los adultos mayores, sino que ellos tienen una línea, ¿verdad?, por decirlo de alguna forma, en donde están enfocando la educación a los adultos mayores, sobre todo considerando que los adultos mayores tienen patologías de base, que tienen polifarmacia y que muchas veces, no solo con los productos naturales, sino que a veces toman suplementos alimentarios sin indicación médica, consumen otros productos, y además ellos tienen un rol bien importante en la educación farmacéutica respecto a diversos temas, desde el consumo de medicamentos, por ejemplo, el de productos que se compran en la feria. Han hecho hartas campañas, productos de salud mental, ¿verdad? Entonces ahí hay un proyecto bien bonito. Los chicos ahora están postulando a un fondo Valentín Letelier, donde Carolina nos está apoyando también, así que agradezco harto el apoyo. Por eso conoce el proyecto Capsulita, así que hay harto interés acá. ¿Qué interés aquí, Prometeo? Sí, bueno, y solo en este tema yo creo que es importante este rol que los estudiantes en sus diversas comunidades, con todos los conocimientos que adquieren, tienen una responsabilidad social súper bonita, y es bonito verlos a ellos súper motivados, queriendo educar a la población y con asesoría, porque no solo ellos están haciendo esto, ellos están asesorándose de expertos, están tomando a profesores de distintas áreas, están involucrando a investigadores de distintas áreas, entonces ellos también están aprendiendo aún más en este proceso, así que es muy bonito. Han hecho un trabajo muy responsable y la facultad, bueno, lo ha reconocido mucho a ellos también. Perfecto. Sí, yo creo que es una excelente iniciativa, sobre todo con la idea de la educación. Si finalmente acá hay que hacer comunidad, ¿no? No todos tenemos por qué saber de todo. Hoy día estamos aprendiendo gracias a que Gabriela nos visitó, ¿cierto? Pero allí hay varias personas que pueden tener una voz mucho más fuerte respecto al conocimiento y educación en este tema. Estamos finalizando. Yo no sé si quieres dar un mensaje de cierre, cortito allí, Gaby, para cerrar. Bueno, en primer lugar, como quería reforzar el concepto que aquí yo no vengo a demonizar o a decir que las plantas naturales no pueden consumirse, sino es usarlas con precaución, con seguridad, cuando están demostrados su eficacia. Yo tengo línea de investigación en esto, así que a mí me interesa, ¿verdad?, seguir avanzando y poder ir validando los usos de nuestra medicina tradicional. Decirle a la población adulto mayor que tienen una situación distinta, ¿verdad?, a la otra población. Son personas que consumen más fármacos, que tienen patologías de base, y en los cuales el consumo de plantas podría ser mucho más perjudicial que a otros grupos etarios. Entonces es importante, por eso, educar, comentar, mantener una comunicación fluida con el equipo de salud. Si tengan dudas, consulten. Hay profesionales, están las farmacias, ¿verdad?, están los centros de salud. Lo más importante es que todos van a velar por la seguridad de sus tratamientos. Así que eso más que nada. Y agradecer la invitación. Nosotros te agradecemos a ti, Gabriela, por participar con nosotros. Aprovechamos también de saludar a todas las personas que nos escuchan y nos ven. Y Caro, nos vemos el próximo jueves. Nos vemos el próximo jueves. Vamos a hablar de leyes la próxima semana, ¿no? Leyes. Vamos a hablar de la ley de envejecimiento digno, activo y saludable. Sí, vamos a hablar de eso la próxima semana. Les dejamos cordialmente invitados. Gabriela, muchas gracias por tu apoyo. Gracias a los chiquillos de los controles. Un saludo extendido a David y Francisco. Así que muchas gracias, de verdad, tremendo tema. Y bueno, nos vamos hoy día con Víctor Jara, El Arado. Que esté muy bien. Muchas gracias. Radio U Central 107.1 FM y radio.ucentral.cl presentó Resonar con Vínculos, un espacio de diálogo inclusivo y enriquecedor que celebra la diversidad de voces y perspectivas de las personas mayores en relación con el envejecimiento. Hasta la próxima semana.